Diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis, presente. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Nahum Atonal Ortiz. Presente. Diputado Enrique Padilla Sánchez. Diputado César Freddy Cuateconzi Cuautle. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Diputada Itzuri Fernanda Sandoval Vega. Diputado presidente, se encuentra la mayoría de los diputados. Para efectos de asistencia a esta sesión, el ciudadano diputado Delfino Suárez Piedras solicita permiso y la presidencia se lo concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto se pone a consideración el contenido del orden del día, en que se integra de los siguientes puntos. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 7 de marzo de 2017. Punto número 2, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo, tercero y quinto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Punto número 3, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Punto número 4, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Punto número 5, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Y punto número 6, asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 21 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo del 2017.
Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo del 2017 y se tenga por aprobada en los términos que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, y quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. ¿22 votos? Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo del 2017 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para deshogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Alberto Amaro Corona, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo, tercero y quinto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan, el suscrito diputado Alberto Amaro Corona, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta 62 legislatura. A nombre de dicho grupo parlamentario, con fundamento en los artículos 45 y 46, fracción 2, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 9, fracción 3 y 10, apartado B, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar la iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo, tercero y quinto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, bajo los siguientes considerandos. 1. Que conforme lo establecen los artículos 45, 46, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos, y es facultad de los diputados el presentar iniciativas de ley. 2. Que en tal sentido los artículos 1, 9, fracción 1 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y siguientes del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, regular dicha facultad y establecer en diversas numerales el trámite legislativo para la
la procedencia de una iniciativa. 3. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en la fracción 1 de su párrafo primero, artículo 115, los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. 1. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa e integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia de esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre esta y el gobierno del Estado. 4. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala refrenda lo opuesto por el artículo 115 Constitucional Federal, al señalar en su artículo 90, párrafo segundo, que, artículo 90, cada ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, un síndico y los regidores cuya cantidad determinen las leyes aplicables. Por cada integrante propietario habrá un suplente. 5. Que el anterior marco constitucional federal y local establece al municipio como la forma de gobierno base de nuestro sistema político y como tal aplica un gobierno estructurado en dos vertientes. Una de ellas es la organización colegiada y deliberativa a través de las sesiones de cabildo. La otra vertiente es un funcionamiento ejecutivo con órganos administrativos centralizados, descentralizados y desconcentrados. Desde el momento en que constitucionalmente se establece que el ayuntamiento se integrará con un presidente y un número de regidores y síndicos que determine la ley. Se determinará ese funcionamiento colegiado para la toma de decisiones fundamentales, mientras que el preverse en el mismo artículo 115 constitucional las materias de servicios públicos que debe corresponder a ese ejercicio colectivo de gobierno. Se ordena un funcionamiento ejecutivo con áreas administrativas específicas relativas al otorgamiento de los servicios municipales. 6. Que dicha diferenciación del gobierno municipal es fundamental porque determina tanto su forma de integración como su funcionamiento. La Constitución es clara y contundente al establecer 3 tipos de representantes para el gobierno colectivo municipal: presidentes, síndicos y regidores, con funciones específicas cada uno de ellos, los cuales pueden dividirse sustancialmente en 2 deliberativas para la toma de decisiones, donde todos los municipios participen en igualdad de condiciones para ello, y ejecutivas, al considerarse para cada integrante del colectivo denominado ayuntamiento determinadas atribuciones como son las propiamente administrativas y de ejecución de las decisiones del ayuntamiento relativas al presidente municipal o
las de representación legal, de control de cuenta pública y del patrimonio municipal que recaen en el síndico, o las de comisiones o de vigilancia en la ejecución de sus decisiones para los regidores. 7. Que en caso particular de Tlaxcala, los presidentes de comunidad siguen integrando el ayuntamiento y también son parte en la toma de decisiones y en la ejecución de estas, solo que actualmente lo hacen de manera imperfecta, por lo que hace en la primera atribución al carácter de voto en las sesiones de cabildo, pero mantienen su presencia y siguen siendo factor de presión en las deliberaciones y toma de decisiones. Al mismo tiempo tienen funciones ejecutivas, incluso de subordinación, al ser considerados por la ley como órganos descentralizados de la administración municipal. El hecho concreto es que en Tlaxcala los presidentes de comunidad son una realidad derivada de la necesidad de que los pueblos tengan una representación más directa y más cercana en el ayuntamiento, como órgano superior de gobierno municipal incluso. También es preciso considerar que las presidencias de comunidad tienen su origen en la necesidad de que las comunidades como tales participen en la toma de decisiones en el municipio al que pertenecen, inicialmente para beneficio propio de la comunidad, pero ahora también para salvaguardar los intereses del municipio en su conjunto. 8. Que la presente iniciativa de reforma a la Constitución local tiene sustancialmente dos propuestas. Una, considerar la elección de hasta 3 síndicos para delimitar de mejor manera las atribuciones de estos, las cuales se reflejan en la ley reglamentaria correspondiente, a efecto de que pueda haber 1, 2 o 3 síndicos para determinados municipios, a través de las atribuciones que les confiere la ley y con un criterio demográfico en cuanto a la determinación a los municipios al número de síndicos que les corresponden. Solo adelantamos que la ley, conforme a los síndicos, 3 funciones básicas: cuenta pública, de representación legal y de control patrimonial, por lo que en la correspondiente iniciativa de ley se planteará considerar a un síndico para cada una de dichas atribuciones. En el caso de los municipios más grandes, 2 síndicos; para los municipios medianos y solo un síndico hasta ahora para los municipios demográficamente más pequeños. De esta manera se propone modificar los párrafos 2 y 3 del artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, a efecto de que se establezcan en plural la palabra síndicos, que implica la factibilidad de que los ayuntamientos se integren hasta con 3 síndicos conforme al criterio demográfico señalado. Lo anterior permitirá no solo hacer más eficiente la labor de control y representación municipal a través de los síndicos, sino fortalecerá el ejercicio deliberativo de los ayuntamientos y su efecto en la ejecución de las decisiones. 9. Que la otra propuesta tiene como sustento el de determinar la representación real que tienen los presidentes de comunidad, hasta ahora sujeta a los vaivenes
de los intereses de cada gobierno, estatal y municipales. Señalo lo anterior porque en su momento fue aplaudida la medida de considerar las entonces agencias municipales y luego presidencias auxiliares como órganos desconcentrados y de representación de los ayuntamientos en los pueblos. Luego también fue aplaudida la medida de considerarlos como presidencias de comunidad con derechos a voz en los ayuntamientos, lo que le dio a los presidentes de comunidad una doble connotación a la vez. Son representantes del ayuntamiento ante la comunidad y al mismo tiempo son representantes de la comunidad ante el ayuntamiento, tal y como se mantiene a la fecha, solo que en otro momento fue aplaudida la decisión de darles voz y voto en los cabildos. Y ahora que se les ha quitado ese derecho a voto, se desestima una realidad que su representación es imperfecta al no tener voto, pues no solo puede decidir sobre los intereses de sus comunidades ni del conjunto del municipio, dejando que los otros municipios que también son representantes municipales no tengan el interés particular para el desarrollo y beneficio de cada una de las comunidades, porque no representan a esta, sino a un interés genérico. Igualmente, no considero, cuando se les quitó el voto, que los presidentes de comunidad son electos en procesos ordinarios establecidos constitucionalmente para que representen a sus comunidades, y si su representación es imperfecta, entonces el voto de los ciudadanos de las comunidades se ve menoscabado, violentándose incluso el significado del sufragio efectivo y del sistema de representación que tenemos en México. 10. Que no se trata solo de darles voto a los presidentes de comunidad en las sesiones de cabildo, sino que se considere su integración real al órgano de gobierno municipal con plenos derechos de representación, superando incluso el estereotipo o la falacia de que son un cuarto nivel de gobierno, ya que en realidad son y deben ser parte del gobierno municipal establecido constitucionalmente, por lo que se propone reformar el párrafo 3º del artículo 90 de la Constitución de Tlaxcala para que los presidentes de comunidad sean considerados al elegirse como regidores de mayoría relativa, siendo la comunidad su circunscripción electoral de tal suerte que los ayuntamientos estarán integrados conforme a la Constitución Federal y a la local por un presidente municipal, 1, 2 o 3 síndicos conforme el criterio demográfico y de atribuciones y por regidores de representación proporcional propuestos a través de planillas y por regidores de mayoría relativa electos en las circunscripciones que correspondan a cada comunidad. Por las consideraciones anteriores, me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa mediante la cual se reforman los párrafos 2º, 3º y 5º del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al tenor del siguiente proyecto de decreto. Primero, con fundamento en los artículos 45,
48 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 2 y 10, apartado A, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman los párrafos segundo y quinto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 90. Cada ayuntamiento se integrará por un presidente municipal, los síndicos y los regidores cuya cantidad determinen las leyes aplicables. Por cada integrante propietario habrá un suplente. El presidente municipal, los síndicos y los regidores tendrán el carácter de munícipes y serán electos por medio de planillas en la circunscripción municipal en procesos electorales ordinarios cada 3 años o en el plazo y para el periodo que determine el Congreso del Estado y las leyes aplicables en cada uno de los procesos electorales extraordinarios. También tendrán ese mismo carácter de presidentes de comunidad y las leyes aplicables determinarán las reglas, los procedimientos y las modalidades de su elección, así como sus atribuciones y obligaciones. Los presidentes de comunidad serán regidores de mayoría relativa y el territorio de su comunidad será la circunscripción electoral para su elección. Las asignaciones de los cargos específicos de presidente municipal, síndicos y regidores se efectuarán de acuerdo con las bases establecidas en la legislación electoral y en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala. Transitorios. Artículo primero. En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente decreto a los 60 ayuntamientos del Estado para la aprobación de las reformas y adiciones de carácter constitucional contenidas en el mismo. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo tercero. El Congreso del Estado expedirá la legislación secundaria que derive del presente decreto dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigor, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 9 días del mes de marzo del 2017, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del Congreso del Estado de Tlaxcala, diputado Alberto Amaro Corona, diputado Naú Atona, diputada Gloria María Hernández Hernández, diputado César Freddy Cuaticonci Boucle, diputado Adrián Suchitemo Pedraza. Es cuanto, señor presidente. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Asuntos Municipales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Damos la más cordial bienvenida a los presidentes de comunidad y regidores del municipio de Calpulalpan. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Alberto Amaro Corona, coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que hoy nos acompañan. El suscrito diputado Alberto Amaro Corona, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta 62 legislatura, a nombre de dicho grupo parlamentario, con fundamento en los artículos 45 y 46, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 3 y 10, apartado B, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar la iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala y se abroga la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Lo anterior bajo los siguientes considerandos. 1. Que conforme lo establecen los artículos 45 y 46, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos, y es facultad de los diputados el presentar iniciativas de ley. 2. Que en tal sentido, los artículos 1, 9, fracción 1 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y siguientes del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, regulan dicha facultad y establecen en diversos numerales el trámite legislativo para la procedencia de una iniciativa. 3. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en la fracción 1 de su párrafo primero, artículo 115, de los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases siguientes. 1. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorgue al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. 4. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala refrenda lo impuesto por el artículo 115 Constitucional Federal al señalar en su artículo 86, párrafo primero, que artículo 86, el municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Tlaxcala. Se integra por la población asentada en su territorio y un gobierno que tendrá
por objeto procurar el progreso y bienestar de sus comunidades. Está investido de personalidad jurídica y administrativa su patrimonio conforme a la ley. 5. Que el anterior marco constitucional federal y local establece el municipio como la forma de organización político-administrativa, base de nuestro sistema político, y en ello radica su importancia como fuente primaria de la relación entre los ciudadanos y el poder público legalmente establecido. Es decir, se trata de la primera relación entre gobernantes y gobernados. En tal virtud, el municipio es el lugar donde transcurren en su primer momento las relaciones sociales, políticas y económicas que moldean el sistema jurídico, político, local y nacional, y de las interacciones que en él se dan, nacen las leyes y las instituciones que habrán de garantizar su aplicación, así como buena parte de las relaciones de poder de ellas derivan. 6. Que su tamaño físico y poblacional tiene márgenes muy amplios en nuestro país, ya que hay municipios que contienen a casi 2 millones de habitantes, hasta los que albergan solo un par de centenares de ellos. Y en lo territorial, estos límites también son bastante desiguales, pues existen algunos con centenares de kilómetros cuadrados y otros con apenas superan poco más de 1 kilómetro cuadrado. Sin embargo, ello no hace diferente la necesidad de construir reglas de convivencia para que seres con muy distintas aspiraciones puedan compartir un espacio físico y temporal de manera armónica. 7. Que la geografía municipal tlaxcalteca, pese a la breve de su territorio, también cuenta con características poblacionales y territoriales sumamente dispares, añadiéndose un gran atomización al contener en poco menos de 4,000 kilómetros cuadrados 60 municipios, los que a su vez cuentan también con una característica local al contar con su mayoría con la figura de presidencias de comunidad, las que suman más de 400 y que poseen características que en lo jurídico podrían ser contradictorias y cuestionables, aunque en lo político hayan servido para catalizar los conflictos políticos. En tal virtud, que la disparidad dimensional de nuestros municipios conlleva implícita una dinámica político-administrativa igualmente distinta, que va desde requerimientos elementales hasta la necesidad de estructuras administrativas complejas, lo que hace incorrecto el pretender evaluar de forma igual a quienes son profundamente desiguales. 8. Que la reforma política local del año 2000 estableció una primera diferencia en la conformación de los cuerpos edilicios, al fijar un número diferente de regidores de acuerdo al tamaño poblacional, ya que hasta antes de ellos todos los municipios contaban con 7 regidores, y a partir de la reforma se establecieron rangos entre 5 y 7 regidores de comunidad y de conformidad con su número de habitantes. 9. Que sin embargo,
El número de regidores de un ayuntamiento puede verse profundamente alterado al concurrir en él los presidentes de comunidad en calidad de regidores, que con ello ven agregada a su responsabilidad ejecutiva delegada del presidente municipal en términos de ley, otra de las características representativo y legislativo municipal, hecho que en una interpretación análoga de la Constitución Federal podría considerarse como contrario a lo establecido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, que a la letra impone. Artículo 49. Supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias, el Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgan facultades extraordinarias para legislar. 10. Que como consideración de ello, en no pocas ocasiones la concurrencia de las presidencias de comunidad en calidad de regidores ante el Cabildo dificulta los acuerdos o ampara el abuso de los presidentes municipales al aplicar el mayoriteo en contra del resto del Cabildo, afianzándolos en la influencia que tienen sobre los presidentes de comunidad, ya que reciben del presidente la delegación de funciones, lo que en la práctica los convierte en sus subordinados. 11. Que sin embargo, y pese a la probable contradicción con la disposición contenida en el artículo 49 Constitucional Federal, misma que sugiere la forma de asignar facultades duales, entendidas estas por analogía como ejecutivas y legislativas, a una sola persona denominada presidente de comunidad. El paradigma jurídico-político local actual las establece en este sentido, misma que podía ser manteniendo en tanto sea mediante funcional o en tanto se dé alguna promoción jurídica en su contra basada en una presunta inconstitucionalidad. A tal efecto, y como una forma previsoria, se propone que la iniciativa de nueva ley orgánica municipal, que los presidentes de comunidad se consideren como regidores de mayoría relativa, con plenos derechos de voz y voto en las sesiones de cabildo. 12. Que en tal virtud la presente iniciativa contempla fortalecer al cabildo municipal, amparándolo en el marco constitucional federal, proponiendo agregar a la diferenciación en el número de regidores la de incluir la doble y triple sindicatura al amparo de lo señalado por la propia fracción 1 y el artículo 115 de nuestra Carta Magna Federal, misma que expresamente señala en su primera parte: cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa integrado por un presidente municipal y el número de regidores síndicos que la ley determine, lo que en los hechos hace jurídicamente válido crear la doble y triple sindicatura. 13. Que el amparo de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 115 Constitucional Federal, la presente iniciativa propone crear la doble sindicatura en aquellos municipios que superen los 20,000 habitantes y tengan menos de 60,000 habitantes,
y la triple sindicatura para los que superen los 60,000 habitantes, de conformidad con lo que reporte el último censo de conteo de población que levanta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. La medida busca repartir las tres responsabilidades que actualmente concentran en un solo síndico en 2 o 3 según el tamaño poblacional, destinando uno de ellas exclusivamente a la revisión de la cuenta pública municipal, el otro a la representación legal del municipio y al control del patrimonio municipal cuando sean 2, y cuando tengan 3, dividir la responsabilidad del síndico de cuenta pública, otro de representación legal y uno más de patrimonio municipal. Lo anterior es con la finalidad de establecer mayores mecanismos de control a la administración municipal y con ello facilitar el cumplimiento de las responsabilidades ante los órganos de fiscalización y control, y acotar el poder discrecional que facilita la comisión de abusos en el ejercicio de la función pública. 14. Que la medida propuesta permitirá, en el caso de los municipios con más de un síndico, es el dedicar a especular a uno de ellos en la tarea de los conflictos que reporta la administración municipal, que es la de revisar en mayor tiempo y forma la cuenta pública, con la finalidad de que esta sea presentada puntualmente conforme lo imponen las leyes en la materia, bajo la premisa de que en asuntos de rendición de cuentas debe aspirarse a la tolerancia cero para que los ciudadanos alcancen la certeza sobre el manejo pulcro de los recursos públicos. Asimismo, en el caso de los municipios con doble sindicatura, el dedicar el otro de los síndicos la representación legal del ayuntamiento con la responsabilidad de verificar y validar la pertinencia de todos y cada uno de los actos jurídicos administrativos que convenga a la autoridad municipal y a la organización, control y supervisión de los jueces municipales. Se agregaría la de control de patrimonio municipal. Responsabilidades que se desagregarían en el caso de los municipios con 3 sindicaturas, en los que se les asignará al síndico municipal de control patrimonial todo lo relativo al levantamiento, actualización, presentación semestral de inventarios, así como la integración, conservación y resguardo de todos los documentos que amparen la propiedad de los bienes muebles e inmuebles del municipio, en virtud del volumen de bienes que los municipios más densamente poblados poseen. 15. Que bajo tales consideraciones la iniciativa proponen la posibilidad de la doble y triple sindicatura aplicaría de acuerdo a las cifras poblacionales actuales, mismas que corresponden al Censo General de Población y Vivienda 2015. En tanto, la distribución de sindicaturas quedaría de la siguiente manera: 42 municipios tendrán un solo síndico, que representan el 70% de los municipios, con un 33.40% de la población del estado total. 13 municipios tendrían 2 síndicos, que representan el 21.66% de población de los municipios, y el 34.8%
del total de la población, que son 1. Calpulalpan, 2. Tlaxco, 3. Zacatelco, 4. Iztacuistla de Mariano Matamoros, Contla de Juan Coamatzi, Yauquemecan, Tetla de Solidaridad, Papalota de Xicotencal, Panotla, Nativitas, Xalosto, Telocholco y Totolac. Y 5 municipios contarán con 3 síndicos que representan el 8.33 de municipios y el 32.5 del total de la población, y que son 1. Tlaxcala, con 95,051 habitantes; 2. Huamantla, con 92,887 habitantes; 3. Apizaco, con 78,624 habitantes; San Pablo del Monte, con 72,242 habitantes; Chautempan, con 70,011 habitantes. 16. Que de igual manera la iniciativa propone una mayor precisión en la integración de las comisiones de entrega-recepción de la administración municipal para evitar sesgos y exclusiones de actores políticos que deban estar presentes, y la evasión de responsabilidades, ya que éstas tienden a ser retardadas o eludidas con la finalidad de dificultar la fiscalización tanto de la nueva autoridad como la del órgano de fiscalización superior, lo cual debe de acotarse para abonar en la transparencia de la administración municipal saliente. 17. Que asimismo el proyecto de decreto contempla el clarificar lo relativo a las ausencias temporales y definitivas de los miembros del ayuntamiento, ya que en la actualidad la ley contiene imprecisiones que generan conflictos y multiplicidad de interpretaciones al debatir en qué momento una ausencia temporal se convierte en definitiva, siendo que ésta solo puede presumirse por muerte, interdicción o desaparición decretadas por autoridad judicial, o porque la ausencia se prolongue por más de un año a partir de su separación, o porque algún integrante del ayuntamiento solicite expresamente por escrito su separación definitiva del cargo. 18. Que existe falta de claridad respecto al cobro de una administración municipal saliente hace de los impuestos correspondientes a un año fiscal, para que ya no sea parte de su periodo de gestión, lo que facilita abusos de autoridad saliente que recauda los recursos que corresponde a su sucesor sin enterárselos, práctica que debe evitarse y sancionarse, para lo cual la presente iniciativa propone precisiones al respecto, sin dejar por ello de contemplar las excepciones aplicables y su manejo como parte del acto de entrega-recepción de la administración municipal. 19. Que ha sido una práctica recurrente por parte de los presidentes municipales el dificultar las tareas de los síndicos municipales, con prácticas que van desde negarles los recursos humanos, técnicos y materiales para su trabajo, pasando por el ocultamiento de información
y hasta la intimidación personal, todo con la finalidad de poder manejar sin cotos de los recursos públicos municipales, situación que debe enmendarse de forma definitiva. Para ello, la presente iniciativa agrega a las obligaciones de los presidentes municipales la de otorgar todos los apoyos y tiempos necesarios para que los síndicos municipales desempeñen sus funciones. 20. Que una de las responsabilidades fundamentales de los miembros del Cabildo radica en formar parte activa de las decisiones del cuerpo colegiado que integra, las que recurrentemente son evadidas por algunos de los ediles, quienes se amparan en la abstención a votar, el abandonar las sesiones de Cabildo o no presentarse a ellas con la finalidad de no comprometer su voto, situación que debe regularse e impedirse, para lo cual la iniciativa propone sancionar a los miembros del Cabildo que evadan su responsabilidad de votar en las sesiones de la comuna, eliminando la posibilidad de abstención y la sanción a quienes se nieguen a votar, se ausenten o no asistan. 21. Que uno de los aspectos con mayor opacidad que se presentan en los ayuntamientos es el referente a los recursos económicos que se entregan a sus miembros como retribuciones por el desempeño de sus funciones. Para ello, la iniciativa propone el establecimiento de un principio de proporcionalidad, el cual, en estricto respeto a la facultad de los ayuntamientos para determinar sobre la aplicación de los recursos económicos, establece que la proporción entre el sueldo del presidente municipal, los síndicos, los regidores y los presidentes de comunidad no debe tener disparidades discrecionales, sino ser proporcionales a sus funciones, estableciendo como referente máximo el sueldo de los presidentes y ahí establecer la forma proporcional el de los demás miembros del ayuntamiento. En este sentido, se propone dividir a los municipios en 5 grupos, conforme el número de habitantes del último censo de conteo de población y vivienda, y que la percepción máxima y límite para las demás percepciones de los servidores públicos municipales sea la del presidente municipal, donde estos deberán devengar como máximo los siguientes. Grupo A, municipios hasta de 15,000 habitantes, hasta 8 salarios mínimos diarios elevados al mes como percepción bruta. Grupo B, municipios de más de 15,000 y hasta 30,000 habitantes, hasta 11 salarios mínimos diarios elevados al mes como percepción bruta. Inciso C, municipios de más de 30,000 y hasta 45,000 habitantes, hasta 14 salarios mínimos diarios elevados al mes como percepción bruta. Inciso D, municipios de más de 45,000 y hasta 60,000 habitantes, hasta 16 salarios mínimos diarios elevados al mes como percepción bruta. Grupo E, municipios de más de 60,000 habitantes, hasta 20 salarios mínimos diarios elevados al mes como percepción bruta. En este mismo sentido, es recurrente que el pago de gratificaciones de fin de año, al no estar debidamente estipulados, provoque conflictos en la presentación de la cuenta pública.
Para ello, la presente iniciativa propone establecer, con sus debidas salvedades, la entrega de recursos económicos con la mencionada finalidad para que esto deje de ser causa de observaciones a la cuenta pública municipal. La medida incluye los límites proporcionales para el pago a los servidores públicos que integran la administración municipal y los componentes de la retribución, para acotar la posibilidad de disfrazar pagos extraordinarios mediante bonos, compensaciones o sueldos u otros conceptos. 22. Que otra de las responsabilidades de los miembros del ayuntamiento que poco se cumplen son los referentes a las comisiones ordinarias que se asignan a los municipios, los cuales se convierten más en simbólicas que reales por el proceso poco claro para su encomienda y por el número de ellas, que por lo general son más que el número de síndicos y regidores. Ante ello, la presente iniciativa propone una compactación de dichas comisiones y la asignación predeterminada de algunas de ellas, para que por la naturaleza de sus atribuciones deben ser desempeñadas por el síndico municipal o por los síndicos de la cuenta pública, el de representación legal o el de control patrimonial. De igual manera, se propone un número mínimo y máximo de integrantes de cada comisión para evitar que algunas concentren a tantos municipios que hagan que otras no tengan con quién ser conformadas y terminen por asignarse e integrarse solo por compromiso a síndicos y regidores. Asimismo, se precisa la forma de integración de los presidentes de comunidad a las comisiones, en virtud de que, siendo ellos responsables directos de la administración pública municipal que se les delega, deben de aplicar la mayoría de su tiempo en ello. 23. Que otro de los aspectos que genera polémica es el referente al nombramiento de los funcionarios del ayuntamiento con mayor responsabilidad y que en la actualidad en su mayoría es facultad discrecional del presidente municipal, siendo que genera en ocasiones que esto le dé poca o nula importancia a los miembros del ayuntamiento, ya que su designación y permanencia en esta dependencia de ellos. Por lo anterior, la iniciativa propone aumentar los cargos de la administración municipal que deban estar sujetos a la ratificación del Cabildo, estableciendo que estos sean el secretario del ayuntamiento, el tesorero municipal, el director de obras públicas, los jueces municipales y el cronista municipal. De igual manera, se abunda en los requisitos profesionales que deban cubrir quienes sean propuestos por los cargos mencionados, con la finalidad de lograr no solo un perfil que corresponda al cargo, sino también una mayor profesionalización de la administración municipal. 24. Que han sido una constante los conflictos laborales derivados tanto de los despidos de servidores públicos durante el transcurso de la administración municipal, como los resultados del cambio de administración, mismos que en la actualidad representan montos económicos impagables para los ayuntamientos y por ello son una amenaza a la viabilidad del propio municipio, que en algunos casos no están lejanos de tener que declararse en quiebra por tal motivo.
Ante ello, la iniciativa propone, respetando las normas laborales vigentes, el precisar las relaciones entre las administraciones municipales y los servidores públicos, que cada uno contrata y al término o finiquito de las mismas. 25. Que otro de los conflictos entre las administraciones municipales y el órgano estatal encargado de la fiscalización de las cuentas públicas es el referente al resguardo de los documentos originales, misma que de forma no debida es entregada al órgano de fiscalización, siendo que es el ayuntamiento quien debe concentrarlas para los fines legales que procedan, incluidas las auditorías federales que exigen de la exhibición de los originales que amparan adquisiciones hechas con recursos públicos. Ante ello, la iniciativa propone que sean las sindicaturas municipales las únicas responsables del resguardo de dichos documentos y que el órgano fiscalizador se le remitan copias certificadas y se le permita verificar las veces que lo considere necesario dentro de las instalaciones municipales, en el entendido que la sustracción de los originales de las instalaciones del municipio es robo de documentación oficial. 26. Que la función jurisdiccional es una de las más complejas que afronta el ayuntamiento por su constante relación con los ciudadanos, y que en los hechos, guardando toda proporción y con sus limitaciones, es el equivalente a las actividades del Poder Judicial dentro del ámbito municipal, por lo que su función debe estar ajena a la directriz del presidente municipal, cuya responsabilidad se inscribe en el ámbito del Poder Ejecutivo. De aquí que la iniciativa propone trasladar dicha función al síndico municipal, misma que anteriormente era denominado síndico procurador, en virtud de que parte de sus atribuciones radicaban y radican en el ámbito de la función jurisdiccional. 27. Que si bien es necesario una transformación al marco jurídico municipal, ello no implica que todo el contenido en el actual sea considerado ya como disfuncional. Por el contrario, de él se retoma una gran parte de la iniciativa propuesta, misma que por el número de modificaciones respecto a la anterior ley, no solo en contenido, sino en orden y número de articulado, harán poco práctico el solo pretender una reforma al marco actual, el cual quedará lleno de vacíos y espacios con derogaciones, por lo que resulta técnica y jurídicamente más viable una derogación de la ley actual y la emisión de una nueva que se apegue más al presente que afrontan las administraciones municipales. 28. Que la propuesta de denominar el marco jurídico municipal como ley orgánica municipal se funda en que la iniciativa incluye mayores especificaciones en la organización del ayuntamiento, misma que van desde las funciones de su integración hasta aspectos de ejercicio de la administración, trasladando de la Constitución del Estado y de la ley electoral local algunos lineamientos específicos que solo
debieran estar enumerados en ellas, concentrando en el ordenamiento jurídico municipal los detalles respectivos. 29. Que en tal virtud la iniciativa para la emisión de la nueva ley orgánica municipal del Estado de Tlaxcala, de alcanzar un consenso para su aprobación, requeriría de la modificación previa a los párrafos segundo y quinto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 30. Que reconociendo plenamente el procedimiento parlamentario para la aprobación de las reformas en orden de jerarquía, el que parte de la Constitución y las leyes secundarias, pero en todo tiempo y para no tener que presentar en dos momentos distintos las iniciativas constitucionales y la de ley orgánica municipal, con la finalidad de que éstas integren a un probable proceso de reforma en materia político-electoral por lo que respecta a la elección de síndicos y presidentes de comunidad. Me permito presentar ante esta sala de sesiones y esta soberanía la iniciativa mediante la cual se expide la ley orgánica municipal del Estado de Tlaxcala y se abroga la ley municipal del Estado de Tlaxcala al tenor de las siguientes al tenor del siguiente proyecto de decreto. Primero, con fundamento en los artículos 45 y 48 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 9, fracción 2, y 10, apartado A, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se expide la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 7 días del mes de marzo de 2017, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado de Tlaxcala, diputado Alberto Amaro Corona, diputado Naú Atónal Ortiz, diputada Floria María Hernández Hernández, diputado César Freddy Coateconzi Cuautle, diputado Adiós Xochitemo Pedraza. Es cuanto, señor presidente. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y a la de Asuntos Municipales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Carlos Morales Vadillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala. Con el permiso de la mesa directiva, Asamblea Legislativa, el que suscribe el diputado Carlos Morales, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 61ª Legislatura del Estado de Tlaxcala, y con fundamento en los dispuestos en los artículos 45, 41, fracción segunda y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado y Libre Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pone a consideración la presente.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, bajo la siguiente exposición de motivos. 10-12. Antecedentes. A. Con fecha 27 del año 2015, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. B. En la referida publicación y conformidad con el artículo 4 transitorio, se prevé la obligatoriedad de las legislaturas locales de la armonización de las constituciones locales en materia de combate a la corrupción. C. Con fecha 14 de febrero de la presente anualidad, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en la cual se establece la creación de una fiscalía especializada en hechos tipificados por el Código Penal del Estado de Tlaxcala como delitos de corrupción. La creación de la Fiscalía Especializada surge como una necesidad para generar un nuevo andamiaje institucional que permita prevenir, combatir el fenómeno lacerante de la corrupción en todos los poderes del Estado y los órdenes del gobierno. La Fiscalía Especializada es una de las bases donde descansará el Sistema Nacional Anticorrupción y será responsable de prevenir, investigar y conocer los hechos del Código Penal para el Estado de Tlaxcala tipifique como delitos de corrupción y castigar hacia los responsables de estos actos. La creación y operatividad de la Fiscalía Especial resulta medular para lograr la eficacia del sistema estatal anticorrupción en su conjunto, ya que implica una sanción punitiva más allá de una infracción de responsabilidad administrativa. Sin dejar de lado de la misma, es por lo anterior que se procede a resaltar los aspectos relevantes de la iniciativa. A. De forma armónica con la Federación se crea la Fiscalía Especialidad en materia de combate a la corrupción, en efectos que dotará con las atribuciones necesarias para prevenir, investigar y sancionar los hechos que las leyes penales tipifiquen como delito de corrupción. B. Se establece que dicha Fiscalía estará dotada de independencia técnica y operativa para prevenir, investigar y sancionar los delitos de materia de corrupción. C. Se establece la multicitada Fiscalía cuente con una estructura funcional de recursos humanos suficientes para el debido cumplimiento de sus funciones. D. Se prevé que cuente con los recursos presupuestales necesarios para el desahogo de sus funciones, por lo cual les resulta necesario de dotarlo por lo menos del 20% de los recursos asignados a la Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala. E. Se establecen los requisitos mínimos para ser fiscal especializado, equiparándose al mismo en jerarquía administrativa a la actual figura del subprocurador. Es así como el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional responde de manera contundente a las exigencias de la sociedad, ya que el sistema estatal anticorrupción no puede ser una cortina de humo. Tiene que ser un mecanismo para sancionar a los responsables de la mala utilización de recursos públicos, para que aquellos que se han enriquecido a costa del pueblo sean castigados y así optimizar los recursos que llegan a todas las instituciones y órdenes del gobierno del Estado, y pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre Soberano del Estado de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reforma el artículo séptimo, las fracciones 11ª y 13ª del artículo 8º, el primer párrafo del artículo 11, párrafo primero del artículo 27 y el artículo 49. Se le cambia la denominación a la sección sexta del capítulo 3 del título 4 para quedar como Unidad de Visitaduría General y Asuntos Internos. Y se adicionan las fracciones quinta y novena del artículo 5 de la fracción 14ª del artículo 8º, la fracción 11ª del artículo 11, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y séptimo párrafos del artículo 27 del artículo 33. El título quinto
los artículos 34, 35, 36 y 37 son sus fracciones recurriendo los actuales en su orden toda la ley orgánica de la institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Fracción quinta, fiscalización especializado, fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Fracción novena, octavo interno, órgano interno de control. Artículo séptimo, la Procuraduría será competente para el despacho de los asuntos mencionados de este capítulo, los cuales podrán ser atendidos por el procurador, el fiscal especializado, el subprocurador de operaciones, los jefes de departamentos o de unidad, los agentes del Ministerio Público de Atención Integral, los agentes del Ministerio Público de Justicia Alternativa y auxiliares del Ministerio Público, especialistas en mediación y conciliación, peritos, policía investigadora y demás personal conforme lo establece esta ley, su reglamento, manuales de organización y procedimientos, además de disposiciones legalmente aplicables. Artículo octavo. A la Procuraduría le corresponde, fracción 11ª, garantizar el acceso a la información de la Procuraduría en los términos y con las limitantes establecidas en la ley y a través de la unidad administrativa respectiva. Fracción 12ª, queda igual. 13ª, aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias y formas anticipadas de terminación del proceso penal de conformidad con las disposiciones aplicables. Y fracción 14ª, investigar las comisiones de hechos que señala como delitos de materia de anticorrupción. Artículo 11. Para el ejercicio de sus facultades y funciones y despacho de los asuntos de su competencia, la Procuraduría será integrada por una subprocuraduría de operaciones, por una fiscalía especializada, por los departamentos y unidades administrativas siguientes. De la fracción primera de la 10ª queda igual. Sección sexta, Unidad de Visitaduría General y Asuntos Internos. Artículo 27. La Visitaduría General es el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, de los agentes de la Policía Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos y de los demás servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en los que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio Público, así como de investigaciones de los delitos que incurran sin perjuicio de las facultades que corresponda al órgano interno de control de la Procuraduría General de Justicia del Estado, conforme a la ley y demás disposiciones aplicables. La Visitaduría General tendrá libre acceso a los expedientes, documentos e información que se encuentren bajo la autoridad de los agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Ministerial, oficiales ministeriales, peritos o demás auxiliares del Ministerio Público a quienes se les realizará una visita, así como las instalaciones correspondientes y la documentación. El equipo y los elementos de ahí se encuentran en conformidad con lo dispuesto de esta ley, su reglamento y los acuerdos relativos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Los servidores públicos de la Visitaduría General serán nombrados en los términos que determina el reglamento de esta ley y desempeñarán las atribuciones en el mismo que se les confieran, así como los acuerdos que emita el Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Los delitos en que incurren los servidores públicos de la Visitaduría General, incluyendo a su titular, serán investigados y perseguidos por el Procurador General de Justicia del Estado y por el servidor público en quien se les delegue la facultad. Las faltas administrativas que cometan los servidores públicos de la Visitaduría General, incluyendo a su titular, en términos de los previstos en el régimen especial de la materia previstos en el capítulo 6 de esta ley, con excepción de las que se prevén en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Tlaxcala, que corresponde al órgano interno de control, serán investigadas y sustanciadas por el Procurador General de Justicia del Estado o por el servidor público en quien se delegue la facultad, quien podrá imponer las sanciones que correspondan. Cuando la Visitaduría tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de una falta administrativa, sin perjuicio de sus facultades establecidas en esta ley, deberá presentar la denuncia correspondiente como parte del órgano interno de control para que éste proceda en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas
para el Estado de Tlaxcala. La Visitaduría General, de manera enunciativa y no limitativa, contará con las facultades siguientes. De la fracción primera a la décimo primera quedará igual. Artículo 33. El órgano interno de control de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala dependerá de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Ejercerá sus atribuciones conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas que rigen la actuación de esta Secretaría. Las faltas administrativas en que incurrirán los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado no encuadren en el régimen especial previsto en los capítulos 8º y 9 de esta ley, serán de conocimiento del órgano interno control en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Sánchez García para continuar con la lectura de la iniciativa. Con el permiso de la mesa directiva y dando continuidad a esta iniciativa en donde se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala, continuamos. Título quinto de la Fiscalía Especializada. Artículo 34. La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción, la cual es equiparable jerárquicamente y administrativamente a la Subprocuraduría de Operaciones. Constará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar, capacitados para el debido cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones. La Fiscalía Especializada para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la unidad administrativa en materia de servicios periciales, la cual en su caso deberá dar trámite y desahogo al peritaje solicitado en el término que al efecto establezca el Ministerio Público y que resulte acorde con la complejidad del peritaje a realizar. Asimismo, la Fiscalía contará con agentes del Ministerio Público especializados en combate a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Para esto, su titular presentará anualmente al Procurador General de Justicia del Estado y al Congreso del Estado un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, la cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala y demás disposiciones aplicables en la materia. Dicho informe será remitido a su vez al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. El titular de la Fiscalía, al igual que su personal de confianza, agentes del Ministerio Público del Estado, agentes de la Policía Ministerial y peritos, estarán sujetos a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Tlaxcala, así como al régimen especial de la materia prevista en esta ley. Su actuación será fiscalizada por el órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala y el órgano interno de control conforme a sus respectivas competencias. El titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción elaborará su anteproyecto de presupuesto para enviarlo a la Secretaría de Planeación y Finanzas por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de que se integre en el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente que envíe para su aprobación al Congreso del Estado. En ese presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala se identificará el monto aprobado a esta Fiscalía para el respectivo ejercicio fiscal. Artículo 35. La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción contará con las siguientes atribuciones. Primera, fracción primera,
ejercer las atribuciones conferidas por la Constitución, las leyes, los reglamentos y demás disposiciones jurídicas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y a la figura del Ministerio Público en lo relativo a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Segunda, participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, atendiendo las bases establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Tercera, nombrar, previo acuerdo con el Procurador General de Justicia del Estado, al titular de la unidad administrativa y al director general de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, salvo aquellas que no realicen funciones sustantivas, en cuyo caso el nombramiento y su remoción serán exclusivos del fiscal especializado. Cuarta, contar con los agentes del Ministerio Público y policías de investigación, así como contar con el personal necesario para la atención de los casos que correspondan a la Fiscalía, sobre los que ejercerá mando directo en términos de lo dispuesto por esta ley y su reglamento. Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, la elección del personal será mediante convocatoria y evaluación. Quinta, proponer al Procurador General de Justicia del Estado el nombramiento de los agentes del Ministerio Público por designación especial que reúnan amplia experiencia profesional en la materia de combate a la corrupción. Sexta, proponer a la unidad administrativa competente el contenido teórico práctico de los programas de capacitación, actualización y especialización respecto de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada. Séptima, coordinar y supervisar la actuación de la Policía de Investigación en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 constitucional. Octava, diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Novena, implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción en el ámbito de su competencia. Dichos planes y programas deberán ser aprobados por el Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Décima, instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendientes a prevenir, detectar y combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Décimo primera, emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia. Los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas emitidas por parte del fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y que sean necesarios para regular la actuación de la Fiscalía Especializada a su cargo, en ningún caso podrán contradecir las normas administrativas emitidas por la Procuraduría del Estado. En su caso, se propondrá al Procurador la actuación, derogación o abrogación de las normas expedidas por este. Décimo segunda, fortalecer e implementar en el ámbito de su competencia mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la investigación de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Décimo tercera, diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Décimo cuarta, implementar mecanismos de colaboración con autoridades que ejerzan facultades de fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones. Décimo quinta, requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro de similar naturaleza. Décimo sexta, diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, financiera y contable para que pueda ser utilizada por esta y otras unidades competentes de la Procuraduría, en especial la relacionada con la investigación de los hechos que la ley considera
como delitos en materia de corrupción. Décimo séptima, coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría en el desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Décimo novena, generar sus propias herramientas metodológicas para el efecto de identificar los patrones de conducta que podrían estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Décimo novena, emitir guías y manuales técnicos de manera coordinada con la Procuraduría General de Justicia del Estado y cada una de sus áreas o unidades especializadas para la formulación de dictámenes en materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Vigésima, conducir la investigación para la obtención de datos o medios de prueba vinculados a hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Vigésimo primera, suscribir programas de trabajo y proponer al Procurador General de Justicia del Estado la celebración de convenios con las entidades federativas para tener acceso directo a la información disponible en los registros públicos de la propiedad, así como de las unidades de inteligencia patrimonial de las entidades federativas, para la investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Vigésimo segunda, dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que presuntamente constituyan delitos del fuero común. Vigésimo tercera, ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al producto, los instrumentos o objetos del hecho delictivo cuando estos hayan desaparecido o no se localicen por causas atribuibles al imputado. Vigésimo cuarta, promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causa imputable al imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados con hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción y que sean susceptibles de la acción de extinción de dominio en los términos de la Constitución del Estado y sus leyes aplicables. Vigésimo quinta, decidir responsablemente sobre el destino de los recursos que les sean asignados a fin de cubrir todas las necesidades que surjan en el desempeño de sus facultades. Vigésimo sexta, las demás que otorguen las leyes. Artículo 36. Para ser fiscal especial se requiere: fracción primera, ser ciudadano tlaxcalteca por nacimiento. Segunda, contar con 35 años cumplidos al día de su designación. Tercera, ser licenciado en Derecho. Cuarta, contar con cédula profesional y título con antigüedad de 10 años. Quinta, gozar de buena reputación. Sexta, no haber sido condenado por delito doloso. Artículo 37. El personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado se organizará como sigue. Fracción primera, los agentes del Ministerio Público, los agentes de la Policía Ministerial y los peritos quedarán sujetos al servicio profesional de carrera, salvo en los casos previstos en los artículos 37 y 38, en los términos de los artículos 21 y 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. El fiscal especializado, fundada y motivadamente, podrá solicitar al Consejo de Profesionalización la destitución de los agentes del Ministerio Público y de la Policía que le estén adscritos
cuando no cumplan con los requisitos para permanecer en su cargo. Fracción segunda, el personal de base deberá aprobar las evaluaciones de control de confianza del desempeño y de competencias profesionales que establezca esta ley y estarán sujetas al sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables. En caso de que no resulten aptos, se darán por terminados los efectos del nombramiento, conforme a lo dispuesto por la Ley de Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Fracción tercera. Las funciones del personal distinto del ministerial, policial y pericial, así como del señalado en la fracción anterior, son de confianza para todos los efectos legales. Dicho personal estará sujeto a la evaluación del control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, al sistema de profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables. En ningún caso será considerado miembro de los servicios de carrera y los efectos de su nombramiento podrán darse por terminados en cualquier momento, respetando los derechos laborales que adquieran con el tiempo de su encargo. El reglamento de esta ley señalará los servidores públicos que, sin tener el nombramiento de agente del Ministerio Público, por la naturaleza de sus funciones, deban ejercer las atribuciones que correspondan a este. Dichos servidores públicos quedarán comprendidos en la fracción tercera de este artículo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala contará con un sistema de profesionalización en el que deberán participar todo el personal de la misma, cuyas características estarán contenidas en el reglamento de esta ley y demás normas aplicables. Además del cumplimiento de los requisitos que determina esta ley y demás normas aplicables, previo al ingreso a la Procuraduría General del Estado, deberán consultarse los registros correspondientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fracción primera. Para ser nombrado titular de los departamentos y unidades administrativas a que se refieren las fracciones primera, segunda, cuarta, séptima, octava, noveno, décimo y decimosegunda del artículo 11 de esta ley, deberán reunirse los mismos requisitos que para ser agente del Ministerio Público y, fracción segunda, para ser nombrado titular del Departamento de Servicios Periciales, se deberá contar con la licenciatura en Criminología, licenciatura en Criminalística o profesión afín. Los demás servidores públicos de la Procuraduría serán nombrados y removidos por el Procurador o por quien éste designe, de acuerdo con las normas legalmente aplicables y de manera coordinada con las instancias competentes del Gobierno del Estado. En todo proceso y con las salvedades previstas en esta ley, se observarán criterios del servicio civil de carrera. Artículo 49. Los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y en general toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la misma estarán sujetos al régimen de responsabilidades a que se refiere la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos para el Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 9 días del mes de marzo del 2017. Atentamente el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Carlos Morales Vadillo, diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, diputado Juan Carlos Sánchez García. Es cuanto, señor presidente. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas
de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos, finanzas y fiscalización, protección civil, seguridad pública, prevención y la extensión social, y a la de información pública y protección de datos personales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia 9 de marzo de 2017. Oficio que dirigen Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del Estado, y Florentino Domínguez Ordóñez, secretario de Gobierno, a través del cual someten a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública para sustituir a la actual Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico por la Secretaría de Turismo y por la Secretaría de Desarrollo Económico, así como crear la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana. Oficio que dirige la contador público María Maricela Escobar Sánchez, Contralor del Ejecutivo, a la síndico municipal del Ayuntamiento de Chiautempan, a través del cual le remite queja planteada por el ciudadano Eduardo Martínez Sánchez en contra de la exdirectora de Ingresos y el expresidente municipal de Chiautempan. Oficio que dirigen el diputado Arnulfo Arévalo Lara, presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, a través de la cual devuelve el oficio número DGPL 63-2-2-1391, signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Oficio que dirigen el diputado Arnulfo Arévalo Lara, presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte, a través del cual devuelve el escrito que dirigen miembros del Comité Directivo Municipal en el Estado, de la Unión de Sinarquistas y Unión de Usuarios de Servicios Públicos y Contribuyentes del Estado. Oficio que dirige la diputada Jacqueline Nava Mouet, secretaria de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, a través de la cual hace una invitación para celebrar la primera Semana Nacional de Cultura Física y el Deporte del 1 al 8 de abril de 2017. Escrito que dirige Cayetano Sánchez Empualteca, a través del cual solicita se declare al pan de fiesta Patrimonio Cultural e Inmaterial de San Juan Totolac. Escrito que dirige la licenciada Luz María Vázquez Ávila, a través del cual solicita copia certificada de la convocatoria emitida por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos al cargo de consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Circular que dirige la diputada Laura Vaqueiro Ramos, primera secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual informa de la conformación de la Junta de Gobierno y Administración. Circular que dirige la diputada Laura Vaqueiro Ramos, primera secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual informa de la apertura del primer periodo extraordinario del primer periodo de receso del segundo año del ejercicio constitucional. Circular que dirige la diputada Laura Vaqueiro Ramos, primera secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual informa que se realizó la apertura del primer periodo de receso del segundo año del ejercicio constitucional. Es cuanto, diputado presidente. De la correspondencia recibida, con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirigen el gobernador del Estado y el secretario de Gobierno, túnense a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la Contralor del Ejecutivo, túnense a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y a la de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicación y Transportes, túnense a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, en relación a la Unión de Sinarquistas, túnense a las Comisiones
Unidas de Finanzas y Fiscalización y a la de Desarrollo Humano y Social para su atención. Del oficio que dirige la diputada secretaria de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte para su atención y trámite correspondiente. Del escrito que dirige Cayetano Sánchez Empualteca, túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo y a la de Fomento Artesanal y MIPYMES para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige la licenciada Luz María Vázquez Ávila, se instruye al secretario parlamentario de respuesta a lo solicitado. De la circular que dirige la diputada secretaria del Congreso del Estado de Campeche, se pide al secretario parlamentario de Soberanía acuse de recibido y de enterada esta soberanía. De las circulares dadas a conocer se tienen por recibidas. Para deshogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús Portillo Herrera. Con el permiso de la mesa, en mi calidad de diputado presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública y Reinserción Social, quiero referirme en esta ocasión a la importancia de la protección civil en nuestra entidad, pues hemos sido testigos de diferentes acontecimientos que han marcado la vida de familias en eventualidades causadas en su mayoría por explosión de pirotecnia, de gas e hidrocarburos. La necesidad de contar con programas de prevención actualizados de protección civil en los municipios son una prioridad para salvaguardar la integridad de la población. Así también, no debe pasar desapercibidos un plan familiar en donde la población sea partícipe en las ocasiones de protección civil en diversos acontecimientos como sismos, inundaciones, explosiones, fallas de líneas eléctricas, fugas de gas, entre otros. En otras eventualidades, el pasado martes por la noche, nuevamente en el municipio de Iztacuistla de Mariano, Matamoros, una explosión en la que afortunadamente solo hubo daños materiales provocados por la acumulación de gas, producto de la mala ubicación del tanque de gas al interior de un cuarto vivienda ubicada en la colonia El Calvario. Recordando los acontecimientos ocurridos en ese mismo municipio, en la colonia Chapultepec, en donde lamentablemente se reportaron decesos por explosión de pirotecnia. El incidente en el municipio de Huamantla, por una fuga de gas en una tortillería que tuvo como saldo varios lesionados por quemaduras de segundo y tercer grado y el deceso de una niña de tan solo 6 años de edad. En el municipio de Xalosto, hubo 2 explosiones, uno por almacenamiento de hidrocarburo de dudosa procedencia y otra por almacenamiento de artefactos pirotécnicos. Así como la explosión de hidrocarburo en San Pablo del Monte. Reitero y exhorto a los 60 presidentes municipales de nuestra entidad para que realicen una evaluación exhaustiva en sus respectivos municipios para identificar las zonas de riesgo y prevenir desastres como los mencionados anteriormente. Asimismo, aprovecho la oportunidad en esta tribuna para exhortar también a los ayuntamientos para que de manera urgente conformen sus consejos municipales de protección civil a fin de efectuar las acciones encaminadas a la prevención de desastres provocados por fenómenos de alto riesgo en sus respectivas demarcaciones.
así como determinar la vulnerabilidad de la población en su entorno, determinando acciones y prioridades para minimizar los daños probables ante las eventualidades riesgosas. Así, las leyes que en la materia les confiere para salvaguardar a la población. Es cuanto, señor presidente. En vista de que ningún diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Y punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 12 horas con 52 minutos del día 9 de marzo de 2017, se declara clausurada esta sesión y cita para la próxima, que tendrá lugar el día 14 de marzo del 2017 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Muy buenas tardes.